Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a analizar una máquina que nunca se apaga. Así es, una máquina fascinante. Exacto. Una que no necesita cables y que, todos llevamos operando justo detrás de los ojos. El pensamiento. El famoso pensamiento, sí. Y es que solemos pasar la vida entera usando esta herramienta. La usamos para juzgar el mundo, para planear el futuro o recordar el pasado. Ajá. Pero rara vez nos detenemos a mirar cómo funciona la herramienta en sí misma. Y para eso, hoy tenemos unos apuntes muy interesantes sobre la mesa. Un documento titulado Texto pegado, el pensamiento que llena la conciencia. Un título bastante descriptivo, por cierto. Totalmente. Y nuestra misión hoy, con este análisis a fondo, es entender cómo la mente, por su propia naturaleza mecánica, inventa el tiempo y fabrica todos nuestros conflictos internos. Y fíjate, es una exploración que cambia por completo la perspectiva, porque no estamos aquí para debatir una filosofía abstracta aburrida, sino para observar un proceso mecánico. Claro, algo que ocurre todo el tiempo. Exacto. Ocurre cada segundo en nuestra cabeza. Estos apuntes nos proponen que miremos el pensamiento no como un misterio místico inalcanzable, sino como un engranaje. Como piezas de un reloj, digamos. Tal cual. Es un atajo maravilloso para que quienes buscan aprender puedan comprender su propia herramienta principal. Porque, tenemos tanta inteligencia para resolver problemas técnicos, pero a la vez solemos crear un caos tremendo en nuestra vida interna. Es que la practicidad de la mente es innegable. Pensemos en una situación cotidiana, o sea, usar el pensamiento para calcular el presupuesto del mes. O decidir qué ruta tomar para evitar el tráfico. Exacto. O reparar una tubería rota en la cocina. Para todo eso el pensamiento funciona de maravilla. Es la herramienta perfecta para la supervivencia práctica. Sí, pero el gancho de este análisis, la gran pregunta, es qué pasa cuando esa misma herramienta intenta definir quiénes somos, o cuando intenta calcular nuestro valor personal. Ahí es donde todo el sistema colapsa. Las cosas se complican de una forma tremenda. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Cómo funciona realmente esta máquina desde su nivel más básico? Bueno, para entender la máquina hay que observar sus piezas. Los apuntes establecen una base mecánica muy clara para el pensamiento. Es casi como si fuera una línea de código en un programa de computadora. Explícame eso del código. Es una secuencia invariable. Todo empieza siempre con una experiencia. Ajá, vivimos algo. Exacto. Esa experiencia deja una marca, se registra en el cerebro y se convierte en conocimiento. Ok, experiencia, luego conocimiento. Sí, y ese conocimiento se almacena como memoria. Queda ahí guardado. Como en un disco duro. Precisamente. Entonces, finalmente, ante un nuevo estímulo que se presenta, desde esa memoria surge una reacción. Y esa reacción automática es lo que llamamos pensamiento. O sea, la secuencia es experiencia, conocimiento, memoria y reacción. Así es una cinta transportadora perfecta que nunca se detiene. Entiendo. Entiendo perfectamente lo de usar la memoria y esta cinta transportadora para, armar un mueble o andar en bicicleta. Claro, son procesos mecánicos. Sí, si aprendimos a manejar un auto, esa memoria es exactamente lo que necesitamos para no chocar. Sacamos la información almacenada y reaccionamos al volante. Y te salva la vida, literalmente. Exacto. Pero, ¿por qué los apuntes son tan categóricos al decir que usar esta misma secuencia para la vida diaria es un desastre? Buena pregunta. O sea, ¿qué tiene de malo basarnos en nuestras experiencias pasadas para decidir si confiamos en una nueva pareja, por ejemplo? O para buscarle el sentido a nuestra existencia. Es una excelente pregunta. Y justo ahí radica la falla del sistema cuando lo aplicamos al terreno psicológico. El gran problema es, ¿de qué está hecho el pensamiento? ¿De qué está hecho? Está hecho enteramente de memoria. Y toda memoria, por definición, es parcial. Es decir, es un registro del pasado. Una captura de algo que ya pasó. Exacto, de algo que ya murió. La memoria nunca puede saberlo todo. Nunca puede ver la totalidad de una situación nueva y fresca. Ah, claro. Entonces, cuando conocemos a una persona nueva, en realidad no la estamos viendo a ella. Estamos proyectando sobre esa persona el archivo de todas nuestras relaciones pasadas. O sea, proyectamos nuestras traiciones, nuestras expectativas. Todo.
las heridas antiguas, los miedos. Básicamente estamos usando un mapa viejo para navegar un territorio completamente nuevo. Esa es la analogía perfecta. Por lo tanto, la conclusión de las fuentes es muy contundente. Cualquier vida que sea dirigida exclusivamente por el pensamiento está condenada a ser fragmentaria. Porque la herramienta misma es fragmentaria. Exactamente. Viene con esa limitación de fábrica. No puede abarcar el todo, solo ve partes basadas en el ayer. Entiendo. Entonces no es una falta de inteligencia de nuestra parte. Es que le estamos pidiendo a una calculadora que nos explique un poema. Qué buena forma de ponerlo. Sí, no tiene las funciones para eso. Y creo que esto nos lleva a cómo solemos entender el espacio donde ocurre todo este proceso. Me refiero a la conciencia. Este es un punto clave en los apuntes. Porque, a ver, solemos imaginar nuestra conciencia como si fuera una habitación vacía, ¿no? Sí, como un contenedor. Exacto, una especie de contenedor inmenso donde van entrando y saliendo las ideas, las emociones, los recuerdos, como si nosotros estuviéramos sentados en el centro de esa habitación viendo pasar los muebles. Lo fascinante aquí es cómo esta perspectiva desmorona por completo la idea del contenedor vacío. Si uno observa con detenimiento, resulta que la conciencia no es un espacio en blanco que recibe cosas. Entonces, ¿qué es? La conciencia es su propio contenido. A ver, explícame eso un poco más. Es decir, los miedos, las creencias, los traumas infantiles, los placeres, las imágenes que tenemos sobre nosotros mismos. Todo eso no está dentro de la conciencia. Sino que todo eso es la conciencia. Exacto. Si quitamos todo ese contenido, no queda una conciencia personal flotando en el vacío. No hay un contenedor esperando ser llenado. ¡Wow! No queda nada que podamos llamar nuestro. Es un golpe fuerte al ego, sin duda. Es una bofetada tremenda al ego, pero a la vez, fíjate, es una conexión universal poderosísima. Totalmente. Porque si mi conciencia está hecha de miedo, deseo y ansiedad, y no es un espacio privado y exclusivo, entonces no es una propiedad mía. Las fuentes la describen como un banco de datos compartido por toda la humanidad. Y esto me dejó pensando muchísimo, porque significa que el terror a desaparecer, o esa ansiedad paralizante ante el futuro, o la soledad, no son mis problemas exclusivos. No son un defecto de diseño personal tuyo. Exacto. Tienen la misma textura de fondo, la misma esencia. Ya sea que estemos caminando por las calles de Tokio en un mercado bullicioso en Lagos o tomando un café en Madrid. Es la misma maquinaria humana de fondo. Es una ilusión óptica de la mente creer que nuestro sufrimiento es único y está separado del resto del mundo. Creemos que somos tan especiales en nuestro dolor. Así es. Simplemente se está expresando a través de biografías distintas. Tienen diferentes nombres, diferentes escenarios, pero el mecanismo es idéntico. Y el pensamiento, supongo, funciona como el administrador de todo eso. Sí, funciona como el administrador obsesivo de ese almacén gigantesco. Se pasa la vida clasificando cajas, etiquetando, reagrupando memorias. Defendiendo posturas para sentir que tiene el control de algo. Exactamente. Y es justamente en ese afán de administrar y controlar donde realiza su jugada más engañosa. Espera, porque si mi conciencia no es una habitación vacía, sino que es el miedo y es el trauma, y el pensamiento solo está ordenando cajas viejas, eso cambia todo. Lo cambia por completo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque llegamos a lo que el material llama el fraude más fino de todos. La invención del observador aparte. Así es, la invención de un observador aparte. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo, sin darnos cuenta, de forma automática. Todo el tiempo. Constantemente decimos cosas como, yo estoy celoso. O yo estoy triste. Yo tengo miedo. Parece lo más obvio del mundo expresarlo así. Asumimos que hay dos cosas completamente separadas. Un yo que observa o que padece. Y una emoción que es observada o padecida. Y así es como se siente normalmente. O sea, uno jura que es así. Sin duda se siente así. Pero los apuntes nos piden que apliquemos un bisturí quirúrgico a esta experiencia diaria. Vamos a diseccionarlo. Exacto. Tomemos esa frase común de yo tengo miedo. Si desmontamos esa emoción paso a paso, como en cámara lenta, vemos que ocurren 3 fases muy rápidas. A ver, ¿cuál es la primera? Primero, aparece una sensación física, real y directa en el cuerpo. Un nudo en el estómago, tensión en los hombros, palpitaciones. Pura biología. Pura biología. Segundo, la mente interviene casi a la velocidad de la luz, analiza sus registros pasados y le pone una etiqueta a esa sensación física. Dice, esto es miedo. Etiqueta aplicada. ¿Sí? Y tercero, en ese mismo instante surge la frase automática en la cabeza.
Yo tengo miedo. Pero espera un momento. Cuando sentimos un nudo en el estómago, la sensación es absolutamente real. Totalmente real. ¿El corazón late más rápido? ¿Las manos sudan de verdad? ¿Por qué el texto considera que es un fraude o un truco decir yo tengo miedo? ¿Qué tiene de falso si se está sintiendo en carne propia? La sensación física es real. La falsedad está en la división. En la separación. Sí. El fraude ocurre al preguntar, ¿dónde está exactamente ese yo? ¿Acaso está flotando por encima del miedo? Claro. Está sentado en una silla imaginaria dentro del cerebro, observando cómo el cuerpo siente miedo. Viéndolo desde arriba. Exacto. La revelación principal aquí es tajante. No hay dos entidades. No hay un alguien y un miedo. El observador no está separado ni más arriba. Wow, o sea, el yo que dice tengo miedo es parte del mismo flujo. Es parte del mismo paquete. Es simplemente el pensamiento haciéndose pasar por dueño de sí mismo y reclamando autoría para no desaparecer. Es decir, la maquinaria crea la sensación, le pone un nombre con la memoria y luego inventa a un gerente imaginario para que se haga cargo del problema. Esa es la trampa perfecta. Es como el ejemplo de cuando nos duele un poco el estómago. El cuerpo simplemente siente una punzada, pura biología. Una punzada temporal. Pero el cerebro inmediatamente busca en su archivo de memoria, etiqueta ese pequeño dolor como una posible enfermedad catastrófica y de repente la narrativa interna grita, me estoy muriendo. Sí, lo que era un simple malestar, la mente lo convierte en una crisis de identidad. Y ese es el inmenso peligro de nombrar las cosas, ¿verdad? Absolutamente. Cada vez que surge una reacción, la mente corre desesperadamente a bautizarla, le pone nombre. Dice, esto es rabia, esto está mal, o esto ya me pasó antes. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Al etiquetar, ocurre algo terrible para nuestra percepción. Le pegamos el pasado encima al instante presente. Claro, en una fracción de segundo activamos el archivo de todas las veces anteriores que nos sentimos de manera similar. Y proyectamos esa memoria acumulada sobre el evento actual. Y entonces un hecho vivo, algo que está pasando ahora, queda atrapado en un concepto viejo. Ya no estamos experimentando el presente. Estamos experimentando nuestro recuerdo sobre el presente. Nos desconectamos de la realidad inmediata por completo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué ocurre si no nombramos la emoción? Si no le ponemos la etiqueta. Sí. ¿Qué pasa si cuando surge esa presión en el pecho, la mente no corre a ponerle la etiqueta de rabia o angustia? Sería extraño. Estamos tan acostumbrados a nombrar todo. Según el texto, si seguimos esta línea de investigación, la rabia sin nombrar se mostraría simplemente como pura energía. Como una pura sensación física en el cuerpo, sin una historia adjunta. Exactamente. Esa energía tendría su propio ciclo natural. Podría subir, estallar internamente, transformarse y eventualmente disiparse sola. Sería un fenómeno pasajero, igual que una tormenta que cruza el cielo y se va. Pero claro, al nombrarla... Al nombrarla lo arruinamos todo. Sí, porque la convertimos en identidad. De repente ya no es una tormenta pasajera, sino que pasamos a decir soy una persona rabiosa. O tengo un problema crónico de manejo de ira. Exacto. Lo que era simplemente un evento temporal atravesando el sistema nervioso se cristaliza. Se convierte en un rasgo de personalidad. En un capítulo más del personaje mental que arrastramos todos los días. Y ante este conflicto constante, el instinto natural de cualquiera de nosotros es buscar una salida, ¿no? Queremos apagar el ruido de la cabeza. Es lo más humano. Y esa salida siempre suele tomar la forma de buscar métodos... Técnicas, pasos a seguir. Sí, decimos, necesito parar mi mente, o voy a practicar esta técnica de meditación revolucionaria, o voy a seguir este sistema de 10 pasos para silenciar mis pensamientos. Y a primera vista parece una iniciativa muy noble, muy saludable. Queremos estar mejor. Parece muy lógico, pero al desmenuzar esta reacción en las fuentes, nos topamos con la trampa del método. ¿Por qué es una trampa? Porque si miramos muy de cerca, ¿quién está pidiendo ese método? El mismo pensamiento. Es el propio pensamiento. Es el pensamiento viendo su propio desorden, el caos que él mismo creó, y queriendo un objetivo pacífico en el futuro. Es pensamiento disfrazado. O sea, el método es siempre el pensamiento disfrazado de salvador. Tal cual.
Siempre implica un objetivo en el futuro y un premio que nos prometen al final del camino. Es como esa persona que está aprendiendo a meditar para calmar su ansiedad. Se sienta en un cojín, respira profundo y piensa, hoy estoy muy ansioso, pero si practico esto todos los días, en un mes seré un monje zen súper relajado. Exacto. Al hacer eso, la mente acaba de inventar el futuro para escapar de la incomodidad del presente. Es una trampa brillante. Si conectamos esto con la imagen completa, se revela que el pensamiento, los métodos y el tiempo psicológico son exactamente la misma cosa. A ver, define tiempo psicológico en este contexto. Es esa distancia imaginaria mental entre lo que soy ahora y lo que debería ser mañana o en un mes. Todo ese constructo es un mecanismo de fuga. Una manera increíblemente compleja para no enfrentar el ahora. El pensamiento inventa un después idealizado simplemente para no tener que mirar el presente caótico. Y hay una metáfora en los apuntes que me parece absolutamente brillante para ilustrar la inutilidad de este esfuerzo. ¿La de la llama? Sí, intentar apagar el pensamiento utilizando métodos creados por el pensamiento es como una llama intentando apagarse soplándose a sí misma. Es una imagen poderosa. Sí, podemos imaginarlo. Hay una cantidad enorme de movimiento, la llama se agita, hay mucho esfuerzo, mucha técnica de respiración, mucha disciplina, pero hay cero desaparición de la llama. La llama sigue viva y ardiendo porque el soplido es parte de la misma llama. Es un circuito cerrado. El pensamiento diseña el método, ejecuta el método y luego se evalúa a sí mismo para ver si funcionó. Nada nuevo, nada verdaderamente fresco puede entrar en ese círculo. Es una prisión perfecta porque los barrotes están hechos del mismo material que el prisionero. ¡Qué fuerte! Entonces, si todo método es una trampa de la memoria, ¿cuál es la alternativa que presentan las fuentes? Aquí es donde se propone algo verdaderamente radical. Se habla de la única meditación real mencionada en el texto. Y no usando la palabra en el sentido comercial, me imagino. No se trata de sentarse en una postura específica o escuchar música suave con agua fluyendo, ni repetir un mantra. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de la observación pura. Observación pura. Sí, consiste en ver el movimiento de la mente sin moverse con ella. Y para eso no se necesita una técnica compleja, sino una honestidad cruda. Requiere muchísima honestidad. Significa, por ejemplo, notar cómo surge el impulso de compararnos con un compañero de trabajo. Un clásico. Sí, pero en lugar de justificar ese impulso diciendo, es que yo trabajo más que él, o de condenarlo diciendo, qué mala persona soy por envidiar a mi colega, simplemente observamos el hecho. Sin emitir juicios. Exacto. Vemos la envidia surgir como energía sin correr a ponerle el nombre, sin dejarnos arrastrar por la narrativa de víctimas o verdugos. Y sin el deseo oculto de convertirnos en personas iluminadas que nunca sienten envidia. Totalmente. Es no añadir ni un solo comentario interno sobre lo que estamos observando. Es mirar el hecho desnudo. Y lo que afirman los textos es que al hacer esto, de manera total, ocurre algo extraordinario. ¿Qué ocurre? Esa división artificial de la que hablábamos antes, la separación entre el yo observador y la emoción observada, pierde todo su sentido y colapsa. Se derrumba el gerente imaginario. Así es. Pensemos en la inmensa cantidad de energía que gastamos todos los días en reprimir lo que sentimos, en justificar nuestras acciones. En pelear contra nosotros mismos para encajar en un ideal. Agota a cualquiera. Cuando dejamos de hacer todo ese esfuerzo inútil mediante la observación pura, esa energía que usábamos para reprimir queda de repente libre. Y al no estar atrapada en la fricción del conflicto, se convierte naturalmente en claridad. En una lucidez inmensa, sin esfuerzo alguno. No es una decisión heroica de voy a detener mi mente con pura fuerza de voluntad. No funciona así. Sino que al ver la maquinaria operar bajo la luz intensa de la atención pura, esos movimientos mecánicos de la memoria pierden su fuerza. Se agotan por sí solos. Es como un motor que se queda sin combustible, porque simplemente dejamos de pisar el acelerador. Exactamente. Es el fin del tiempo psicológico. Cuando hay una observación total de lo que ocurre en el instante presente, sin toda esa historia pesada añadida por la memoria, el mecanismo automático se corta. No hay un pasado pegado encima de la experiencia distorsionándola, ni hay un futuro proyectado como una vía de escape. Solo queda el hecho en sí, vivo y vibrante. Y en ese instante preciso, el pensamiento pierde su dominio. No tiene hacia dónde huir, porque la mente está completamente presente.
Y no estamos hablando de un estado alterado de conciencia, ni de un trance místico inalcanzable. Es sencillamente la ausencia total de fuga. Así de simple. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis de toda esta exploración profunda y de cómo la maquinaria del pensamiento dicta nuestra vida, La premisa central de todo el análisis es bastante clara. es que vivimos constantemente confundiendo nuestro propio comentario con la realidad. Creemos ciegamente que esa voz incesante en nuestra cabeza, la que narra, juzga y etiqueta la vida, es la vida misma. Pero no lo es. Es solo la memoria hablando sola. Un eco del pasado. Para cualquiera de nosotros que busque aprender y vivir sin esa sobrecarga agotadora, sin ese conflicto interno constante que nos drena la energía, la relevancia de entender esto es inmensa. Es vital. Queda claro que la salida del laberinto no se encuentra comprando un nuevo libro de autoayuda ni adaptando otra teoría filosófica, o sumándose a un sistema de creencias más complejo. La salida no es añadir más información a la memoria. No, la salida es infinitamente más simple. Y precisamente por ser tan simple, resulta tan desafiante para el ego. Consiste en mirar sin intérprete. Se trata de ver el pensamiento simplemente como un movimiento mecánico de la memoria. Ver la emoción como pura energía corporal que sube y baja. Y ver ese gran yo que creemos ser como lo que realmente es, una frase automática que se repite por hábito. La conclusión profunda es que cuando el comentario mental se calla, aunque sea por una fracción de segundo, la realidad aparece de inmediato, sin necesidad de traducción. Y esa percepción directa, libre del pensamiento, es la verdadera inteligencia, una que opera libre de los límites y las sombras de la memoria. Es un cambio de paradigma total para la mente humana. Nos invita a dejar a un lado ese esfuerzo interminable y doloroso de intentar arreglar la mente usando la misma mente rota. Es soltar las herramientas y simplemente abrir los ojos. Observar. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo. Adelante. Algo para llevarnos y reflexionar, que construye sobre esta idea de mirar sin el filtro de la memoria. Si la observación pura y sin etiquetas revela la realidad desnuda, completamente libre del juicio del pasado, podría ser que cosas tan fundamentales como la verdadera creatividad o incluso la empatía humana más profunda y auténtica solo puedan existir realmente en ese silencio absoluto. Es una gran pregunta. ¿Será que solo podemos conectar verdaderamente con el dolor o la alegría de otro ser humano en ese espacio donde el yo psicológico, nuestro eterno narrador, deja finalmente de contar su propia historia? Deja mucho en qué pensar. Voz interna comience, como de costumbre, a comentar automáticamente la siguiente tarea cotidiana de la vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima inmersión profunda.